tiene deudas políticas y que no está ligado al sistema político corrupto, entonces hay que darle todas las oportunidades y el beneficio de la duda que él tanto merece por haber ganado las elecciones tan abrumadoramente como lo hizo. Si hablamos primero de la economía guatemalteca, yo creo que la economía guatemalteca también ha mostrado su solidez. El año pasado se tuvo una crisis política tremenda, donde el presidente y vicepresidente pararon en la cárcel. Están en pendientes de juicios todavía. En pendientes de juicio. También el presidente del Banco Guatemala, lamentablemente, también fue apresado por cuestiones fuera de su control, por su participación en la junta directiva del ICS. Esto en otras economías hubiera acabado con la economía, pero sin embargo la economía guatemalteca resistió muy fuertemente los peores escenarios que pudo haber pasado, y Guatemala siguió creciendo en la senda de expansión que se preveía a finales del año 2014. Entonces sí se mostró solidez macroeconómica. Y eso se debe al hecho de que Guatemala tiene un sector privado muy eficiente, muy competente, tiene una política monetaria, las autoridades monetarias que manejan bien la economía monetaria del país. Guatemala es un país con baja inflación, tipos de cambio, tipos de interés estables, altas reservas internacionales en dólares. Entonces, muchos ingresos del extranjero. Bueno, pero todo eso demuestra solidez. Entonces Guatemala no es una Venezuela. Guatemala no es un país con 100% de inflación, es un país con 2.5% de inflación. Entonces se mostró solidez en ese aspecto. Pero a cambio, ese es el aspecto de la economía monetaria, que la manejan bien el Banco Guatemala y la Superintendencia de Bancos. Pero en la cuestión fiscal, sí, los ingresos y los gastos del Estado hay un tremendo desorden. Y es ese desorden fiscal que hereda el nuevo gobierno de Jimmy Morales. ¿Cuáles son los retos primeros que debería atajar Jimmy Morales en su primer año de entrada en el gobierno? ¿Cuáles son esos primeros retos que tú crees que tiene que luchar? El primer reto que afronta es que tiene altas demandas políticas y bajos ingresos fiscales. Entonces, lo que debería de hacer el nuevo gobierno es convertir esa debilidad, ese reto, en una oportunidad. No le queda más otra. El gobierno de Jimmy Morales entra con un único mandato, que es luchar contra la corrupción, seguir esa lucha contra la corrupción. Por esa razón, él fue electo y es lo único que puede hacer. Entonces debería de entrarle a esa lucha y debería mostrar seriedad en su compromiso con el gobierno, implementando un plan de austeridad fiscal severa. Porque hay falta de ingresos y el pueblo no está... No va a tener la paciencia y no va a tener la comprensión para tolerar otra reforma fiscal que en Guatemala se entiende como aumento de impuestos. Claro. Entonces se va a tener que recortar el gasto público para adecuarlo con los ingresos fiscales. Eso puede ser bueno porque si se limpia el clientelismo, la corrupción y el compadrazgo del Estado, se puede hacer más con menos. Y eso es lo que tiene que mostrar Jimmy Morales. Claro, para eso necesita un gobierno sólido. Así es. Necesita muchas personas que le apoyen desde diversos sectores. ¿Cómo están ahora mismo las influencias tanto del sector privado para el apoyo del nuevo gobierno? ¿Cómo ves tú también las influencias de los movimientos cívicos, las protestas que se están otra vez organizando para continuar con esta lucha? Y realmente, ¿hasta dónde le van a poder dejar moverse a Jimmy? Porque veo que entre los problemas fiscales, los problemas de dinero en las arcas del Estado que están a cero y quizá el que la fiscalización va a ser mucho mayor, se va a sentir muy acorralado y en un espacio muy pequeño para poder moverse. No lo veo así. El mismo presidente Jimmy Morales debería de ponerse al lado en los movimientos cívicos y encabezarlos él. Y creo que tiene el mismo compromiso de avanzar con la lucha contra la corrupción. Estoy hablando de los movimientos cívicos auténticos. Los que fueron a la plaza, los que llenaron la plaza semana tras semana tras semana, los que terminaron con el gobierno de Otto Pérez Molina, esos son movimientos cívicos auténticos y se debería de darles la muy bienvenida desde la parte del gobierno, porque son esos movimientos que ejercen la presión que va a permitir que el presidente pueda, sin apoyo en el Congreso, avanzar en la lucha contra la corrupción. Eso es buenísimo. Y además es una presión ciudadana genuina, solidaria, sin daño y sin dolo ante ningún sentido, pero con toda la firmeza
fueron Así movimientos con toda la firmeza y con toda la decisión de que queríamos un cambio. Sí, y representa el único punto de consenso en el país, que es limpiar las instituciones del Estado. Lamentablemente hay otros movimientos que se quieren adueñar de ese sentir, del rechazo del sistema político que se reflejó el año pasado y muy razonablemente, pero quieren saludar con sombrero ajeno, como se dice en Guatemala. Entonces están aumentando las demandas sociales y políticas con malas intenciones, descalificando el nuevo gobierno antes que asuma el poder, para presentarle con una situación de ingobernabilidad para que el gobierno no termine su periodo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que incluso podemos estar... a esas situaciones me refería yo, que ese acorralamiento en el que se están viviendo diferentes sectores. Pero podemos estar incluso ante la presencia de un gobierno que no termine... ¿Tú crees que no termine su mandato? Yo creo que sí termina su mandato, sí se enfoca con bastante seriedad en el único punto de consenso, que es la lucha contra la corrupción. Y lejos de pelearse con ese sentir, esas demandas legítimas del pueblo de limpieza institucional, sumarse a ellas. Yo estoy convencido que si se ataca la corrupción en el aparato estatal y se avanza en la lucha contra la corrupción, el Estado va a poder lograr más en términos de educación, salud, indicadores de desarrollo humano, de lo que hacían los previos gobiernos con más plata, pero más corrupción. ¿Tú no has sentido que ha habido una retención económica durante el último periodo en el que estuvo Otto Pérez Molina y antes de las elecciones, y que ahora está habiendo una reactivación económica? ¿Estás sintiendo eso en los mercados? ¿Y qué credibilidad tiene para los mercados internacionales la apuesta por Jimmy Morales y por este nuevo gobierno? Tú que estás viendo también análisis exteriores. La macroeconomía guatemalteca va a crecer a un ritmo por ahí de 3.6%. Que es enorme con respecto a otros países. Pero es mucho menor de lo que necesita Guatemala, pero sí está en la tendencia. Lo previsto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es que en los próximos 5 años Guatemala va a crecer a su promedio anual de los últimos 25 años. Eso es bueno en un sentido, pero malo en otro, porque refleja que Guatemala sigue creciendo a una tasa mediocre, no a la tasa de 6% que necesita. Entonces, lo que debería hacer el gobierno de Jimmy Morales es avanzar también con las mejoras en el clima de inversión en el país para reactivar la economía. ¿Qué es lo que le estaríamos pidiendo al finalizar el periodo a Jimmy Morales? ¿Cómo debería estar dejando el país Jimmy Morales al finalizar el periodo para que el siguiente equipo de gobierno se encuentre un país mucho más saneado? Bueno, aparte de la corrupción, aparte del tema de la corrupción. Sí, hay temas de la canasta básica que nos preocupan, hay temas de los salarios que nos preocupan. ¿Cómo ves estos temas en este periodo y qué grado de conflictividad puede tener esto para el gobierno, además? Bueno, si el presidente Jimmy Morales deja al próximo gobierno un gobierno con gastos e ingresos balanceados, eso ya sería un tremendo logro. Sí, pues, por el desorden fiscal que le ha dejado Otto Pérez Molina a Jimmy Morales. Continuar con la política monetaria sólida del país, continuar avanzando con el tema de salarios mínimos diferenciados en todos los municipios de Guatemala, porque cada municipio tiene sus condiciones económicas particulares y hay que llevar empleo a donde no hay empleo. Pero ¿qué estamos viendo ahora con estas nuevas leyes de la ley ahora mismo sobre el salario base? Estas reformas que están habiendo ahora. ¿Tú cómo lo ves como economista? ¿Cómo ves Yo lo estas veo muy reformas? Bien. El tema de la oposición a los salarios mínimos diferenciados no vienen de las regiones, vienen de los intelectuales que se las pasan gozando en los hoteles de 5 estrellas de la zona de este de Guatemala. No vienen del interior del país. Esta es una opinión, como ven, muy abierta, genial, de Nicolás. Pero esto incide al final en que la gente en el día a día se desgasta. Bueno, yo no lo veo así. Hay que recordar que en el interior del país, la provincia, como se dice en Guatemala, hay muy poco empleo. La actividad económica se concentra en la ciudad de Guatemala, el área metropolitana.
hay que llevar el empleo al interior del país. Y al llevar el empleo al interior del país se crean otros focos de desarrollo con el cual la ciudad capital puede comerciar. Entonces esto abre más oportunidades, se llevan, entonces, lejos de generar conflictividad social, creo que la va a disminuir. Nicolás, ¿cuál sería para ti la lista de políticas públicas que debería estar ejercitando este gobierno para que nosotros podamos tener un gobierno consensuado, un gobierno sano y que continuemos con el gobierno estable? Bueno, y el pueblo tranquilo. Bueno, en primer lugar, aplicando las leyes de acceso a la información, las leyes en pro de la transparencia, y si no existen, legislarlas. Pues yo creo que ahí contaría con un tremendo apoyo de parte del pueblo guatemalteco. También hay que reconocer que hay buenas personas en el Estado y que necesitan estabilidad laboral. Entonces, urge una ley de servicio civil en Guatemala para que se pueda disminuir el alcance del compadrazgo, del clientelismo que existe en el Estado, para que la gente pueda hacer carrera en el Estado y así potenciar el trabajo de los servidores públicos con los que ya tenemos. No es cierto que todo el Estado es corrupto, no es cierto que todas las personas que trabajan en el Estado son corruptas. Hay muchísimas personas que trabajan muchísimo, pero no tienen estabilidad laboral, sí, los cambian cada 4 años, sí, o los cambian de lugar, los cambian de puesto, entonces no hay políticas de Estado. Entonces, para que empiece a darse una política de Estado, Guatemala necesita una ley de servicio civil. Como siempre, es un placer dialogar con Nicolás Virsi. Para mí queda una última pregunta. Tú sabes que siempre dejamos un mensaje positivo y para nosotros es muy importante que el gobierno tenga mucho éxito. Lo deseamos con ferviente entereza. Pero yo quisiera pedirte, Nicolás, esa última receta que le darías a Jimmy Morales, a él personalmente, para que lleve este barco de este gobierno y a este país al final de su periodo con el éxito que todos esperamos. Bueno, yo le pediría al presidente que siga fiel a sus principios y a sus valores para mostrar que Guatemala tiene un presidente que está comprometido con la lucha contra la corrupción. Pues ahí está, señor Jimmy Morales. Le deseamos todo el éxito. Deseamos al pueblo de Guatemala que realmente este año florezca y que esas participaciones ciudadanas genuinas sigan manifestándose en contra de lo que consideran que es incorrecto y que no es deseable para el país, y le deseamos absolutamente y de todo corazón que tenga un gobierno estable, fructífero y muy próspero para este país. Gracias, Nicolás, por haber venido. Ha sido un placer. Dame un abrazo y además te regalo un cafecito de barista, ¿viste? Muchas gracias. Muchas gracias. Dame un beso, dame un beso. La receta de hoy, con mucho gusto. El que no deja de repetir que las cosas van a salir mal, tiene muchas probabilidades de convertirse en profeta. Isaac Bashevis Singer. Con el patrocinio de